Hoy, martes 9 de julio de 2024, siendo las 20:01, iniciamos en esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco nuestra sesión académica con la presentación del libro Las energías renovables y la transición energética justa, con la participación del doctor Ernesto Navarrete Báez, consocio y autor, y del maestro Víctor Cervantes Verdín, presentador y director de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco. Cedo la palabra a nuestro secretario, el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez. Gracias, maestro. Buenas noches a todos. Me permito presentar a quien nos acompañan en el presidium. La encabeza el maestro Adalberto Ortega Solís, presidente de esta institución, el doctor Ernesto Navarrete Báez, consocio y autor, el maestro Víctor Cervantes Verdín, presentador, y su servidor, el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, como secretario general. A continuación daré la lectura de la síntesis curricular del comentarista. El maestro Víctor Cervantes Verdín es ingeniero eléctrico y maestro en sistemas de potencia por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con 11 años de experiencia en el desarrollo de proyectos energéticos y 5 como desarrollador, integrador y gestor de proyectos de generación eléctrica a gran escala y de transmisión de centros de carga en la Red Nacional de Transmisión. Cuenta con experiencia en la evaluación y desarrollo de proyectos de eficiencia energética, iluminación, automatización, instalaciones eléctricas, calderas y sistemas de cogeneración en industria. Desde el 2008 a la fecha ha encabezado el área técnica de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, donde ha elaborado y ejecutado gran parte de las políticas energéticas estatales. Actualmente funge como titular del organismo, al cual le cedo el uso de la voz. Maestro, por favor. Muchas gracias. Permiso. Sí. Bueno, a ver si me escuchan bien así. Sí, ¿verdad? Bueno, de antemano, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco al presbítero licenciado Francisco Ramírez Ñáñez, rector de la Universidad del Valle de Atemajac, a la doctora María Cristina Martínez Arrona, directora general académica de la misma, a la doctora Yadira del Refugio Robles Irazoqui, directora del plantel de UNIVA Guadalajara, a la doctora Irma Livier del Regil Sánchez, jefa de investigación del mismo plantel, y por supuesto aquí al doctor Francisco Navarrete, quien es además del coordinador de esta obra, el que me hizo la invitación a presentarla. Pues bueno, esta obra se compone de 3 interesantes artículos que son un vivo testimonio de la innovación, la creatividad y el potencial de decenas de grandes investigadores, y es además una obra que muy acertadamente lleva por título Las energías renovables y la transición energética justa. A día de hoy no es sorpresa para nadie que el cambio climático es uno de los más grandes retos que enfrenta la humanidad. No es difícil para el ciudadano comprender la magnitud de este problema cuando año con año rompemos récords en temperaturas máximas. Aquí, a manera de comentario, no sé si se dieron cuenta, pero este año de verdad la canícula estuvo bastante fuerte. Hace cosa de 25 años me comentaba un buen amigo que inició vendiendo aires acondicionados, que era muy complicado vender un aire acondicionado en Guadalajara. De hecho, ahí la idea que se le ocurrió fue venderlo como un símbolo de estatus. Al día de hoy es una necesidad, lamentablemente. Y a esto está aunado lo que son las islas de calor. Cada vez crece más la mancha urbana, hay más concreto y eso hace que el calor, sobre todo en áreas céntricas, sea todavía más alto, ¿sí? Y pues bueno, como ustedes saben, está muy ligado el tema climático con el tema energético. Al incrementar la temperatura, la gente utiliza más aire acondicionado, más ventilador, y eso provoca un incremento de la demanda. Si a esto le sumamos que también tenemos problemas de sequías, estamos ante el preámbulo de un escenario de apagones. En México, y ustedes lo han visto más de una vez, este año sobre todo, hemos experimentado estados de apagones constantes que ha sido tan grave el tema que más adelante platicaré un poquito de las condiciones que lo han ocasionado, que solventarlo nos va a tomar al menos 10 años.
y cada año que incremente la temperatura, que las condiciones sean más adversas, va a ser todavía más alta la demanda y esto nos va a llevar a un ciclo vicioso que tenemos sin duda alguna que en este momento presentar soluciones. No sé si alguien vio las noticias, pero el SENACE, que es la entidad encargada de hacer la operación del sistema eléctrico, de la red eléctrica, se encargaba de emitir estados de alerta en su página oficial. Al día de hoy dejó de emitirlos por la única razón de que estamos siempre en alerta. Entonces, es un tema para hacer reflexión y considerar. Ok. Bueno, esto que comento es nada más uno de los múltiples, ahora sí que consecuencias que provoca el cambio climático. Y esto nos lleva a ver este libro como una lectura obligada para concientizar y dimensionar el reto que implica la transición energética en sus múltiples aristas. La lucha contra el cambio climático no solo implica mitigar. El ejemplo que daba hace un momento de los aires acondicionados nos deja muy claro que, a mi juicio, uno de los principales retos es la adaptación. Y es justo aquí donde va muy ligado el título del libro, que habla de la transición energética justa. No sé si alguien lo haya leído, pero según la Oxfam, el 1% de la población más rica del planeta genera las mismas emisiones de carbono que 5,000 millones de personas. Estamos hablando de 2/3 partes de la población. Cuando hablamos de los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, hablamos de una agenda de las más ambiciosas que ha habido en la historia y de las que, a mi juicio, han sido mejor diseñadas, por lo que logra posicionar la lucha climática como el resultado de la relación de elementos sociales, ambientales y económicos, hablando de 17 objetivos que en su conjunto suman más de 169 metas, que a día de hoy, transcurrida más de la mitad del plazo original, si mal no recuerdo, es 2015, estamos convencidos que van a tener que ser replanteados en su mayoría. Las razones son muchas. A pesar de estar muy bien diseñadas, como lo comentaba, no son perfectas, dado que no generan mecanismos de financiamiento y no consideran la enorme desigualdad que existe entre los países que abarca, donde muchos de ellos, lejos de mitigar el cambio climático, enfrentan día a día necesidades más elementales, como la falta de agua potable y el combate a la pobreza extrema. Es justamente ahí donde se ha abierto un gran debate en torno a estos objetivos, porque es justo que las economías emergentes donde se debe buscar justamente un equilibrio entre desarrollo económico y desarrollo ambiental, y además son los países que menos contaminan, ¿sí? Y esto además está unado a la reticencia que tiene la industria petrolera por ceder a la agenda ambiental y las políticas energéticas proteccionistas de muchas naciones, incluidas México, que priorizan la inversión pública en energías fósiles sobre las fuentes limpias y renovables. Con esto no busco desincentivar esta importante lucha, sino replantearnos los cómo y así generar políticas ambientales acordes a nuestras condiciones sociales y económicas. Y también buscar acciones orientadas a nuestro vocacionamiento energético. Uno de los elementos que esta obra sin duda abarca de manera muy concreta, que ahorita vamos a empezar a ahondar. Antes de hablar acerca de todas las ideas que abarca esta obra, me gustaría hacer un contexto general de cómo estamos actualmente en materia energética y de cómo podemos entender ese contexto y empezar a generar acciones que se basen en las regulaciones vigentes y que permitan alcanzar objetivos realistas. ¿Ok? Pues bueno, como ustedes saben, ya cumplimos una década de la reforma energética que aperturó a la inversión privada las concesiones de explotación y de exploración de yacimientos petrolíferos, así como su importación y distribución. Y por otra parte, también en el sector eléctrico se aperturó la generación y la comercialización. Comentarles que esto no es nuevo. Uno de los requisitos para poder firmar el Tratado de Libre Comercio del 93 fue aperturar a la inversión privada del sector eléctrico. ¿Qué pasaba? Que la vigente ley del servicio público restringía a que nada más la Comisión Federal pudiera vender energía a los privados. Por esta razón es que se generaron tres figuras: los productores pequeños e independientes, los permisionarios de autoabasto y los de cogeneración. Los de cogeneración estaban enfocados a generar sistemas de energía eléctrica y de calor para industria, y los sistemas de autoabasto tenían otra particularidad. Si tú tenías una industria grande que tuviera muchos centros de carga a lo largo de todo el país
y detectabas que había un área de oportunidad para producir energía en alguna zona del país, por ejemplo, el Istmo de Tehuantepec, que tiene mucho recurso eólico, podías desarrollar una central eólica y portear, así le llamaban en aquel tiempo, la energía eléctrica que generabas en Oaxaca y llevarla a tus diferentes centros de consumo, obviamente pagándole a la Comisión Federal de Electricidad por usar esa energía. Este esquema se implementó en los 90 y permanece vigente el día de hoy porque, como ustedes saben, en México no podemos hacer retroactiva una ley. Si entró la reforma del 2013, tenían que respetar las condiciones con las cuales los permisionarios anteriores entraron, y esto implicaba que habría que respetar las tarifas de porteo que quedaron congeladas en el 2005 y que obviamente en un mercado más competitivo y más dinámico, pues los que entraban nuevos con tarifas nuevas y con tarifas más acordes a los precios reales del mercado estaban en desventaja con los que estaban anteriormente. También hubo otro factor más que a mi juicio le pegó mucho al autobasto, y es que el autobasto, como comentaba, se hizo para que las propias empresas tuvieran su propia generación y pudieran autoabastecerse, pero encontraron áreas grises y comenzaron a simular sociedades. Le vendían a $1 una acción, se hacían socios y con esto ya se empezaban a hacer transacciones de energía, que ese no era el objetivo de esta regulación. Entonces, eso fue uno de los temas que más en esta administración empezó a generar ruido y justificó pues hacer una revisión profunda de este esquema de operación. Llega 2013. ¿Sí? Y como comentaba, pues un nuevo modelo económico en cuanto a cómo se operaba el mercado eléctrico y de hidrocarburos, que trajo consigo importantes logros. Hablamos de más de 20,000 millones de dólares en inversión directa. Si ustedes revisan las estadísticas, fue de los periodos que más hubo inversión en México. Y trajo modelos de mercado muy innovadores, como las subastas de largo plazo. Como dato curioso, la tercera subasta trajo consigo el precio más barato del mundo de energía solar, $20 el megawatt hora, un precio muy bajo, la verdad. Pues bueno, como ustedes saben, cambió el gobierno federal y con esto pues una política energética más proteccionista, que si bien es cierto no hubo un cambio o una reforma, no se logró hacer, sí trajo consigo una serie de decretos y de políticas que pegaron al libre mercado y desincentivaron la inversión. Una de ellas, como ustedes recordarán, fue la política de confiabilidad. ¿Qué sucede? Que al tener un sistema basado en precios marginales, si teníamos, por ejemplo, una demanda de 50 gigawatts en el país y una oferta de 80, comenzaba a despachar las más baratas, y como ustedes saben, las más baratas son las que son limpias porque no se gasta nada en el combustible. Empiezan a despachar las solares, las eólicas, después van a las de ciclo combinado que usan gas natural, y naturalmente pues como tenemos mucha capacidad instalada, ahí se quedan, pero quedan sin despachar las de combustóleo, las de carbón y las de diésel. ¿Qué sucede? Que CFE empezó a decir, bueno, ¿por qué no me despachas? Porque tengo ahí una inversión parada muy grande y que estoy perdiendo dinero. Y eso es verdad, porque en un momento dado que no haya sol, no haya viento, hay que disponer de esas centrales. Y además son centrales que no pueden encender un día para otro, o sea, y quieren mucho tiempo para arrancar, además son muy costosas, ¿no? Entonces, esto trajo consigo que se replanteara un poquito acerca de cómo iba a ser el modelo de despacho. Y estas políticas empezaron a generar mucho ruido, porque inversionistas que llegaron con mucho dinero a México empezaron a ver comprometidas sus inversiones y su rentabilidad. Y a esto le vamos a sumar la famosa, ahora sí que proporción que el gobierno pelea, que es el 54%, y esto no es casualidad. ¿Por qué el gobierno pelea tener un 54% de participación en el sector de generación? Por la sencilla razón de que tenemos en México una mezcla de crudo pesado, que en el proceso de refinación, para darles un dato, si de cada 100 barriles, 32.2 son de gasolina, que es lo que más se demanda, y 34.4 es combustóleo de alto contenido de azufre, que al día de hoy, por normativa de la Organización Marítima Internacional, ya no se puede utilizar en barcos, que era su principal mercado. Entonces, ¿dónde coloco este combustóleo? Bueno, genera energía, pero tengo una ley que me dice que primero genere más barata. No, pues no me importa, meto un decreto que diga que el 54% es de Comisión Federal. Esa es la razón principal por la que está esta pelea, por buscar darle a Comisión Federal un porcentaje específico de generación. Pues bueno, esta reforma pues está todavía en la puerta. Ustedes vieron que se lanzó un paquete de reformas para septiembre,
donde, bueno, se está buscando, entre otras cosas, promover la opacidad, porque van a desaparecer órganos autónomos, buscan desaparecer la CRE, quitar la autonomía al SENACE y generar un retroceso. Y esto, como ustedes saben, en términos financieros genera riesgo, y el riesgo regulatorio desincentiva la inversión en el país, ¿no? Dificulta el acceso a fondos de inversión. Dado esta coyuntura, yo pongo 3 elementos importantes. Hay un alto costo de combustibles en el país y además son de mala calidad. No sé si ustedes llevan su auto a revisión, pero cada que lo llevan están los inyectores sucios. Es por eso. Y no importa si es roja, la gasolina está igual de sucia, la roja y la verde. Y bueno, tenemos muy baja importación. Se han cancelado permisos de importación de combustibles y también se han limitado en qué porcentaje se puede importar. Entonces estamos en una etapa en la cual pues prácticamente Pemex es un monopolio en materia de hidrocarburos. Hay una escasa o nula inversión en infraestructura de transmisión y distribución eléctrica en las últimas 3 décadas, no es nada más nuevo, es algo que se ha venido dando por décadas, lo que ocasiona cuellos de botella en el crecimiento de la demanda y la integración de centrales eléctricas, especialmente las centrales eléctricas que son intermitentes. ¿Por qué? Porque una intermitente va a necesitar la red por un momento, quizá deje de haber sol o deje de haber viento y de repente baja la demanda y eso hace que se esté subutilizando, entre comillas, la red eléctrica. Si la red ya está saturada, pues va a ser complicado integrarlas. Entonces, comentarles un poquito que la poca infraestructura que logró desarrollarse en los últimos 10 años fue a raíz de los proyectos que llegaron. Porque cuando ustedes quieren hacer un proyecto de generación a gran escala, tienen que hacer estudios de interconexión donde les van a especificar las obras de refuerzo que requieren para poder conectar su central solar o eólica. Es ahí donde una parte de estas obras robustecieron la red eléctrica. Cuando hubo un cierre administrativo en la CRE y una falta de permisos, sencillamente dejó de haber inversión en la red eléctrica. Y esto lo estamos al día de hoy experimentando con los apagones, con la intermitencia, con las fluctuaciones de voltaje que además dañan a la industria. La calidad de energía es un tema muy importante y que al día de hoy está en boga. No hay un solo día que no llegue una industria conmigo a preguntarme qué hacer para evitar problemas de flicker. El flicker es que empiece a haber intermitencias en el voltaje, que hay problemas de armónicos, hay problemas que generan pérdidas en la producción, porque hay industrias muy sensibles a este tipo de fenómenos y que genera pérdidas millonarias. El otro día platicaba con una empresa que nada más en un día perdió 1.2 millones de litros de leche en una producción que estaba haciendo. Entonces, no es cualquier cosa. Y esto va a ir agravando año con año. El otro tema es el nearshoring y el cambio climático, que como comentaba demanda más energía. Y el nearshoring pues está aquí y pues no tenemos forma de garantizarles ni siquiera energía limpia, abasto de energía, ¿sí? Ok. A esto vamos a preguntarnos qué elementos positivos y oportunidades se pueden aprovechar, ¿no?, en esta coyuntura que les planteo. Y es aquí donde tenemos que generar claridad para poder incentivar la inversión. ¿Ok? Me gustaría darles un dato general acerca del mapa, ahora sí que mundial, en materia de mitigación. Si quisiéramos reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2050, necesitamos reducir en 34 gigatoneladas de CO2 equivalente al año. Las principales industrias que emiten emisiones son el transporte, la energía eléctrica, los edificios y la industria. ¿Ok? Dejemos esos números aquí puestos y vamos al contexto nacional. En México, el transporte implica, según el Inventario Nacional de Emisiones, el 24.5% de las emisiones totales, la energía eléctrica el 25.9%, seguido del ganado con 10.1%, la industria con 9.1%, emisiones fugitivas que viene del sector minero con 6.3%, entre otras, ¿no? Ok. El escenario mexicano, como ustedes pueden ver, está un poquito diferente. Sigue siendo la energía eléctrica el que más emite, el transporte es un poquito menos, pero el ganado es bastante alto. Y me llamó mucho la atención uno de los artículos del libro, porque habla justamente de biodigestores y de cómo hacer eficiente un biodigestor para poder producir metano a partir de residuos pecuarios, que Jalisco específicamente es una potencia nacional en esta materia. Ok. Básicamente son 3 principales acciones
que más impactan en la reducción de emisiones. La número 1, en un 25%, las energías renovables, fomentar el uso de energías renovables, el desarrollo de nuevos proyectos, etcétera. En otro 25% está la eficiencia energética. Es igual de importante que las energías renovables y vale mucho la pena que se promueva en México porque estamos en pañales. El 19% proviene de la electrificación. ¿Qué quiere decir electrificación? Que si yo utilizo combustibles para algún proceso industrial, busque la manera de utilizar energía eléctrica. Y la energía eléctrica se puede producir a partir de energías limpias. Entonces, esto genera un doble ahorro, ¿no? Y finalmente, hidrógeno y sus derivados en otro 12% y demás tenemos otro tipo de tecnologías varias, ¿no? Dicho esto, voy a comentar algunas de las que sin duda podemos tomar de inspiración de este libro. De estos 3 elementos principales, varios artículos encajan perfectamente con lo que creo yo es el estado del arte en materia de mitigación, ¿ok? Hablamos de biometano y la inyección de biometano en ductos. ¿Qué es el biometano? Es el metano que viene de un proceso biológico que podemos obtener a partir, por ejemplo, de un biodigestor. Y Jalisco es una potencia nacional. Estamos hablando de que nada más de residuos pecuarios tenemos el potencial probado para poder instalar 200 megawatts de capacidad de generación eléctrica con un factor de planta del 80%. Esto es bastante alto si consideramos que es un residuo que se suele dejar en la atmósfera y suele ventear una cantidad de metano increíble, ¿no? Por otra parte, tenemos además en puerta una regulación que permite inyectar este metano a los ductos de gas y generar certificados de energía limpia y de carbono. En Jalisco, hace un par de meses, me tocó inaugurar la primera planta a nivel nacional de producción de biometano, ya con permiso, y se estima, se está además ya calendarizando, que para octubre va a haber una regulación que va a permitir venderlo. No es cualquier cosa. Hicimos un estudio junto con Engie, la empresa más grande de gas de México, y hablamos de que se puede producir el 10% de la demanda local a partir de biometano. No es cualquier cosa. ¿Ok? Y el otro tema, sí, de todo el gas que se demanda. Sí, como dato, el 60% de la producción eléctrica viene de gas natural, justamente, ¿no? Además, hay potencial en otras industrias, como lo es la tequilera. Nada más para que se den una idea, al margen de que estén a favor o no del negocio de producir bebidas alcohólicas, ¿verdad? Pero por cada litro de tequila se producen 40 litros de vinazas, que son muy complicadas de tratar, ¿sí? Si las lanzas al suelo, lo hacen impermeable, lo secan básicamente, ¿no? Y si lo lanzas a los ríos, ni se digan lo que generan, ya te imaginarás. Pero resulta que las vinazas son un buen elemento para un proceso de biodigestión. Se pueden mezclar con otros residuos y se puede obtener a partir de ellas, además de tratarlas, se puede obtener biometano, ¿sí? Y otro tema, el bagazo. El bagazo actualmente se tira. Se puede peletizar y se puede utilizar para producir energía, o sea, calor, con su quema. A mí me tocó hace unos años trabajar en la industria de las calderas y metíamos el bagazo húmedo. Fue un tema. La verdad es que era muy complicado el mantenimiento. Tiende a adherirse a las paredes del hogar y se vuelve muy complicado despegarlo. Al día de hoy ya he visto calderas que utilizan pellets. Es un proceso un poquito más costoso, pero permite secar el bagazo y hacer más eficiente su combustión. Esto sin duda para Jalisco al menos es un potencial interesante y por eso me hincapié en que veamos este tipo de obras, que es un compilado de papers, como una tropicalización de ciertas tendencias y tecnologías, porque están muy enfocados al sector mexicano. Habla uno sobre Michoacán, por ejemplo, y su potencial para producción de energías. Habla otro acerca de los biodigestores. Hay infinidad de ejemplos de tendencias tecnológicas que más adelante voy a empezar a nombrar, que sin duda están aquí plasmadas. Pues bueno, pasando al tema de combustibles líquidos, hablamos de biocombustibles y aquí se habla acerca de la producción de biocombustibles de tercera generación. ¿A qué se refiere con segunda y tercera generación? Que no se produzcan directamente de la materia prima, sino que sean un derivado de un proceso. Por ejemplo, segunda generación, podemos hablar del bagazo de la caña para producir por ejemplo, biodiesel. Podemos hablar en este caso, pone un ejemplo de producción a partir de aceite quemado, de vegetal. Es una opción para producir biodiesel.
Y pues bueno, en México tenemos una regulación vigente en materia de biocombustibles. El problema es que no se ha desarrollado como se debe. Es la NOM 016 para ser precisos. Y esta norma nos dice qué calidades se tienen que utilizar en qué regiones del estado y del país. Cuando hablamos de calidad, hablamos de con qué porcentaje de aromáticos, con qué porcentaje de oxigenantes se deben de vender. El oxigenante que usamos en México es de los pocos países del mundo que lo utiliza, que es el MTBE, el metilbutileno, que además se ha comprobado que tiene agentes ahí que pueden producir cáncer y demás elementos. En otros países utilizan el biotanol. El tema con el biotanol es que si no se mezcla con un combustible base de alta calidad, como el de California, por ejemplo, es más pernicioso que beneficioso. El tema es que Pemex produce combustible muy sucio. Y si vamos a comprarle a Pemex, pues tenemos que acostumbrarnos a no usar etanol. Pero tenemos un potencial de producción de etanol suficiente para dotarle vida a todo el campo jalisciense, ¿sí? Pues bueno, pasando al tema de energía eléctrica. Si hablamos de generación a gran escala, con generación a gran escala me refiero a proyectos de generación cuya capacidad es mayor a 499 kilowatts. Hablamos de la industria, hablamos de los grandes consumidores. Y aquí un punto positivo que veo, que ha sido además un mensaje que la presidenta electa ha emitido más de una vez, tiene que ver con el abasto aislado de la industria. El abasto aislado es la generación a gran escala para uso en sitio, sobre todo en industrias, donde se requieren permisos, pero afortunadamente me ha tocado gestionar permisos en los últimos meses y han sido positivos, se han otorgado. Y comentarles que además de producir energía limpia en sitio, nos permite reducir la saturación de la red, porque si en lugar de tener una industria que está demandando energía de la red, la puedo producir en sitio, estoy desahogando un poquito esa línea que sin duda puede facilitar que se reduzca la congestión, que bajen los problemas de intermitencia y que otras industrias puedan llegar. Entonces creo yo que es una política acertada porque no depende de recursos públicos, son recursos privados, y que además se puede de manera muy rápida empezar a desarrollar. Aquí en Jalisco, nada más como dato, tengo un estudio que me determina un potencial de producción en abasto aislado de 400 megawatts, de los cuales ya estamos iniciando la gestión de 100. Creo que es un dato muy interesante y que sin duda va a ser la punta de lanza en el nearshoring, porque nos puede facilitar el acceso a energías limpias en meses. Y además, como está bien regulado y no tiene mucho riesgo, dado que tu consumidor está adyacente a la central, pues tienes la facilidad de vender energía a mejor precio y tener un mejor retorno. Por otra parte, hablar de abasto aislado también nos abre una puerta a algo que creo yo es el futuro, que son las microredes. Ustedes conocen los sistemas eléctricos de toda la vida, que son sistemas centralizados que fueron diseñados hace más de un siglo y que corresponden a lo que en su momento fue el desarrollo de las primeras redes de corriente alterna para transmisión de energía interurbana. Como son sistemas muy costosos, estamos hablando de que tranquilamente tenemos en Jalisco redes de hace 80 años que no han cambiado su nivel de tensión ni la forma de operar. Es tan costoso que no podemos de un día para otro cambiar el paradigma y lo seguimos manteniendo. ¿Qué pasa el día de hoy? Que hay tanta tecnología nueva, tan barata. Por ejemplo, en una casa habitación, ustedes pueden poner paneles solares y baterías por menos de 100 mil pesos y tienen un sistema completamente aislado de la red eléctrica al día de hoy. ¿Y qué quiere decir? Bueno, que las industrias podrían tranquilamente prescindir de la red eléctrica, que se pueden hacer desarrollos nuevos de fraccionamientos, de zonas que estén aisladas a lo mejor de la ciudad y que sea más barato desarrollar una red privada independiente que conectarse y pagar millones de pesos por montar una red que vaya hacia una toma de Comisión Federal. Esto es un hecho el día de hoy. Les voy a poner un ejemplo de lo que me tocó a mí hace 5 años trabajar aquí en Jalisco. Si ustedes conocen, del Puerto Vallarta hacia abajo tenemos la Costa Alegre, son básicamente 4 municipios, que es Cabo Corriente, La Huerta, está Cihuatlán y Tomatlán. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que es un sistema eléctrico que llega hasta Puerto Vallarta y además llega muy mal, ya no hay capacidad para, por ejemplo, conectar Vidanta, que está ahí, y no hay nada hacia abajo, nada, no puedes poner un solo hotel ahí. ¿Sí? Estamos hablando de más de 150 kilómetros de línea. Para que se den una idea, una línea de transmisión te cuesta $500,000 cada kilómetro, sin contar derechos de vía.
¿Qué sucede? Que me pedían hacer un estudio para poder alimentar un desarrollo turístico muy grande de la zona. Y resulta que si queríamos generar energía en un sistema aislado que estaba compuesto además de sistemas solares y gas, costaba 7 pesos el kilowatt-hora, muy caro. Al día de hoy hice la corrida financiera hace 2 meses con el costo actual del almacenamiento y de los paneles solares. Estamos hablando de 3 pesos. Es más bajo que CFE. Es un tema interesante, ¿no? Ok. Esto nos lleva a hacer un listado de tendencias tecnológicas que más pueden impactar en los próximos 5 años según la Agencia de Energías Renovables, y que muchas de ellas se presentan en este libro muy acertadamente. Vamos a hacer un listado en 2 categorías. Primera de ellas, generación distribuida, que es la generación a pequeña escala, que está más a escala comercial, doméstica. Hablamos del vehicle to grid, que es prácticamente el hacer una interacción de los coches eléctricos con la red. El coche es una batería. Yo puedo programar mi batería para que en la hora más barata, que es la hora base, cargue el coche, y a lo mejor si llega a estar más cara en hora punta, pues bueno, ahí inyecto energía. Y en algunos mercados hasta me gano dinero con eso, ¿no? Esto además se puede implementar ya en microredes que prescinden de la red nacional y que no están sujetas a la regulación vigente, y se pueden utilizar sistemas como blockchain para poder hacer más seguras las transacciones en el mercado. Estamos ante una coyuntura de costos más bajos de almacenamiento. Al día de hoy me ha tocado conocer importadores de baterías que traen baterías de litio de última generación que te duran 20 años, entre 9,000 y 12,000 ciclos de carga y descarga. Para que se den una idea, el celular tiene como 3,000, que cuestan menos de $120 el kilowatt-hora. Es muy competitivo el costo. Otra tendencia es la tecnología inteligente para carga de vehículos eléctricos y la carga rápida también. La carga rápida nos permite cargar un coche eléctrico en menos de 20 minutos, a más de la mitad de su capacidad. Y aquí me gustaría hacer una aclaración acerca del litio. Muchos hablan de que el litio es contaminante, que va a ser un problema a largo plazo. El litio tiene al menos 4 ciclos de vida. El litio, cuando recién se refina y se produce la batería, te puede dar una batería que tiene elementos de carga rápida muy interesantes y una alta densidad de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que en un espacio cúbico puedo almacenar más kilowatts hora. Eso es muy adecuado para un coche, que requiero hacerlo compacto y hacerlo versátil. Pero cuando ese litio pasa su vida útil, se puede reciclar y a lo mejor pierde densidad, pero se puede utilizar para storage en casas, para storage en industrias, donde no me interesa tanto que se cargue rápido, sino que tenga cierta capacidad de carga. Y se le pueden dar 4 o 5 ciclos de vida, o sea, se puede mantener por 80 años. Entonces, es un elemento de transición muy interesante. Sistemas fotovoltaicos de bajo costo. Ustedes me dirán si no es más barato el día de hoy comprarse paneles para sus casas. Estamos hablando de menos de un dólar por watt instalado. Es muy barato. Ese precio estaba hace 5 años nada más para los grandes desarrolladores de proyectos de millones de dólares. Al día de hoy lo tenemos en una casa, ¿sí? Tenemos controladores de microredes de bajo costo. De hecho, al día de hoy podemos hacer controladores que pueden operar una microred de un centro comercial que te cuestan menos de $1,000, ¿sí? Antes era impensable. Es más, hasta hace 25 años todavía algunos sistemas eléctricos de primer mundo usaban maquetas para hacer las simulaciones. Vancouver, un ejemplo de ellos. El Internet de las cosas. Es baratísimo producir un sistema que permita conectarse a Internet. Un foco de menos de 100 pesos se puede conectar a la red. O sea, es increíblemente barato. Si todos los elementos están interactuando, podemos automatizar infinidad de cosas, ¿no? Y un ejemplo que menciona este libro es, por ejemplo, las lecturas de agua. Me parece increíble que el día de hoy todavía vayan lecturistas a tomarte lectura a tu casa, ¿no? Cuando puedes poner un equipo que cuesta $10, que te dura 10 años la batería y que puede estar emitiendo información por medio de internet o de una red LoRaWAN. Increíble, ¿no? Celdas de combustible e hidrógeno verde, que también es un elemento que se puede utilizar en un futuro para flexibilizar la generación intermitente de sistemas fotovoltaicos. Ok, ahora, a gran escala, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos sistemas modulares de generación de energía nuclear, que menciona aquí el doctor como una alternativa, que por temas políticos pues se ha visto limitada en su desarrollo, y yo no creo que sea una alternativa a largo plazo, sin duda, no lo es. Pero podemos utilizar la energía nuclear como un elemento de transición. Si bien es cierto, las reservas de uranio son limitadas, estamos hablando que el día de hoy hay tecnologías modulares
de generación de energía nuclear a partir de fisión que son muy seguras, son muy rápidas de instalar y que además son muy maduras. Un ejemplo de ellos, hace poquito tuve una visita de General Electric. Ellos tienen un sistema muy robusto. Lamentablemente en México no podemos, por ley, un privado desarrollar energía nuclear, pero los invito, no tengo todavía el día exacto, pero el mes que entra va a haber un seminario en el TEC de Monterrey sobre tecnologías de generación que estamos organizando con General Electric, y me gustaría en su momento mandarles la invitación para que vean el avance que tiene el día de hoy la energía nuclear y el futuro que puede llegarse a desarrollar. Están los sistemas de generación eólica de cada vez más capacidad y más eficiencia. Hablamos de que ya hay incluso patentes de 10 megawatts por módulo, muy interesante. Y sistemas offshore, que todavía en México falta mucha inversión en exploración. Tenemos infinidad de costas que no conocemos el potencial real. Y para ponerles un ejemplo, nada más, si lográramos hacer, que además tengo el dato de que se puede, un desarrollo de generación offshore en la costa sur de Jalisco, podríamos generar toda la infraestructura necesaria para darle vida a la zona, para dotar de capacidad de energía a las industrias y a los desarrollos turísticos. Por otra parte, tenemos tecnologías interesantísimas de almacenamiento de energía térmica. Ayer me tocó ver una patente de una empresa en Houston que tenía almacenamiento con bloques calientes. Nos permitía generar energía solar, por ejemplo, meterla en bloques calientes y utilizarla para procesos térmicos. Tenemos la energía que proviene del océano, que también está muy subutilizada, que hay mucho potencial. Tenemos los concentradores solares también, que en zonas desérticas se pueden aprovechar para producir energía solar a mayor factor de planta. Tenemos los sistemas flexibles de corriente alterna. Yo comentaba hace un momento acerca del paradigma que implica las redes eléctricas de corriente alterna. Ustedes saben que cuando empezaron los primeros inventores de los sistemas eléctricos, Edison y Tesla, hubo una guerra de corrientes, ¿no? Tesla tenía la corriente alterna, tenía su transformador, que es además un elemento muy interesante, muy eficiente, y Edison tenía pues las corrientes directas, que era en aquellos tiempos con esa tecnología muy complicada de hacer masiva, porque la corriente directa no se podía elevar ni bajar el voltaje, entonces era muy difícil transmitirla entre ciudades, y finalmente ganó la corriente alterna. ¿Qué pasa con el transistor que se inventó en los años 40 y trajo consigo la revolución digital? Y si ustedes investigan y hacen reflexión, para mi punto de vista, el transistor es el invento del siglo XX y es el precursor de la revolución industrial, la tercera, que sigue siendo la tercera, no hay cuarta, es tercera. Bueno, el transistor es el elemento que dio origen a la electrónica de potencia. La electrónica de potencia permite elevar y reducir el voltaje para poderlo transmitir. Además, la corriente directa es más fácil de manipular, es más flexible a la hora de operar y permite de manera más eficiente interconectar generación intermitente que genera corriente directa a la red, ¿sí? Entonces, esos sistemas, junto con las líneas de alto voltaje de corriente directa, son el futuro en los sistemas de generación a gran escala y que al día de hoy son completamente asequibles y factibles de instalar. Muy bien, pues bueno, todos estos elementos, gran parte de ellos están aquí plasmados. Los invito a leerlo, la verdad es un libro muy interesante. Y con esto estoy llegando al final de la presentación. No me queda más que felicitar a los autores, al coordinador, doctor Francisco Navarrete, e invitarlos de nuevo a leer y a reflexionar los planteamientos que se exponen en ella. Sé que de pronto es difícil a veces digerir artículos científicos de este grado de complejidad, pero estoy convencido que el resultado va a ser muy satisfactorio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Víctor. A continuación, daré lectura a la síntesis curricular de nuestro consocio y autor del libro. El doctor Francisco Ernesto Navarrete Báez es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Tiene maestría en sistemas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctor en Ciencias de Desarrollo Humano y Organizacional por la UNIVA, profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Valle de Atemajac, UNIVA, profesor invitado por la Universidad SRH Heidelberg en Alemania, profesor invitado por la Universidad de Quebec, Trois-Rivières en Canadá,
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, SNIF con nivel 1. Estancia de investigación de la Universidad SRH de Heidelberg, Alemania. Línea de investigación, sustentabilidad empresarial. Autor de más de 20 artículos publicados en revistas internacionales. Es autor de 4 libros. Ha participado en coautoría de 20 libros y ha coordinado otros 7. Líder organizador del Seminario de Energías Renovables de la UNIVA DAT. Tiene más de 20 años de experiencia laboral en las empresas como Industrias Mave, Cummins Energies, Hewlett Packard, consultoría de empresas en Mirsa y asociados desde 1999. Es miembro de esta benemérita institución desde el 2011, al cual cedo el uso de la palabra. Doctor, por favor. Muchas gracias. Bueno, brevemente, agradecer, maestro Víctor, por su tiempo, por esta presentación y pues todo este contexto que nos da muy interesante, que podíamos seguir platicando y comentando mucho tiempo. Gracias por su intervención. Y agradecer a la Universidad de Beat Temajac por el apoyo de la elaboración de este libro. No soy autor, soy coordinador y tengo ahí un capítulo y tenemos más de 13 instituciones educativas a nivel internacional, principalmente aquí en México, destacando la Universidad de Guadalajara, el CUC Tonalá, Tlajomulco. Gracias, doctora Haslady, por estar por acá. Además de UNIVA Plantel La Piedad, tenemos la Universidad Autónoma de Yucatán, tenemos también institutos tecnológicos y también tenemos un capítulo de la Universidad de El Salvador, en El Salvador y con esta colaboración queremos presentar esta obra y también agradecer a la DAD, que es el Servicio Alemán de Intercambio Académico, que año con año nos apoya en la realización de un seminario de energías renovables y nos ha apoyado en la elaboración de estos últimos 4 libros. Tenemos 4 libros, este es el 4, y con apoyo de la DAD para su publicación. Entonces tendremos también un seminario, también una invitación para finales de septiembre, 26 y 27 de septiembre. Tenemos un seminario de energías renovables, lo vamos a organizar junto con la Universidad de Guadalajara, con el Centro Universitario de Tonalá. Estaremos trabajando juntos y comentarles también que está en proceso de impresión el libro. Es un poco lento todo la cuestión de permisos, de liberar el ISBN, entonces ahorita lo tenemos en formato digital. Es ya un libro registrado con ISBN en formato digital. También está el libro y al término de esta sesión estará ahí un código QR que el que guste lo puede descargar. Es descarga libre, de acceso libre, para que tengan acceso al libro, y posteriormente, cuando ya el libro esté en forma impresa, también haremos llegar algunos volúmenes aquí a la sociedad. Pues muchísimas gracias, maestro, por la presentación y queda abierto si hubiera alguna pregunta. Gracias. Bien, está abierto el plazo de preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, yo quiero decirles una experiencia que tengo. Hace tiempo, hace 2 años, un nieto mío inició en el negocio de los paneles solares y estuvo insistiéndome a que cambiara yo en la casa de ustedes por paneles solares. Me hizo el presupuesto. Yo pagaba en aquel tiempo en la casa de ustedes tenía yo, obviamente, algunas de mis hijas todavía vivían allá en la casa y había un consumo que me cobraba la Comisión Federal de Electricidad entre 4 y 5 mil pesos bimestrales. Puse los paneles
que claro, no fueron muy baratos que digamos, y les voy a decir cuánto pago ahorita. 54 pesos a 57 pesos cuando mucho. En diciembre pagué mucho más, que fueron como 350 pesos, porque obviamente en diciembre se gasta todavía más energía. Pero vean la comparación. Pero eso no es nada. Me compraron mi notaría, es decir, no la notaría, sino el edificio donde yo lo tenía, y vendí y compré otro local. Antes de venderlo, también me propusieron que cambiara, porque se pagaba en el bufete y notaría entre 40 y 50 mil pesos bimestrales, porque obviamente 40 computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Puse los paneles solares haciendo un cálculo más o menos de que en año y medio o 2 años recuperaría mi inversión, porque ahí es inversión, no es gasto. Entonces, pago actualmente la fabulosa cantidad de 258 pesos y a veces sube hasta 300. Hay una comparación grandísima. Claro, la inversión fue muy fuerte, pero quiero decirles que ya voy a cumplir ahora en septiembre 2 años en nuestras nuevas instalaciones, y estoy a punto de recuperar la inversión que tuve en esos 2 años. Este es un ejemplo de cómo realmente hay un ahorro. Y la compañía, la Comisión Federal de Electricidad, pues tiene una serie de procedimientos con estas empresas, que bueno, ya sabemos que hay que poner obstáculos y obstáculos y obstáculos, pero afortunadamente ha salido adelante la empresa, y se han estado vendiendo ahora paneles solares, de veras, sobre todo en los centros comerciales. Ha habido un gran consumo de paneles, que usted lo debe saber desde luego, pero es importantísimo que nos compenetremos de la necesidad que tenemos en todos los demás aspectos que ahorita se habló. Claro que es importantísimo, pero lamentablemente, y hay que decirlo muy claro, el gobierno federal ha entorpecido el desarrollo de las demás empresas e industrias eólicas y etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo saben ustedes mejor que yo. Pero ojalá que el próximo gobierno federal se le despeje la mente, ya que es una científica la que va a ser la presidenta, y realmente dé todas las oportunidades. No sé cuánto se ha detenido la inversión extranjera en esa área de la electricidad, sobre todo. No sé cuántos millones se habrán detenido. Es mucho, y es mucho más todavía. Sí. Bueno, tenemos el dato de Jalisco. Ustedes saben que hay un indicador que es una correlación directa entre el PIB y la demanda de energía. Y vemos, por ejemplo, Jalisco es como el 6% del PIB nacional. Nada más en Jalisco son 2,000 millones de dólares. Ahí saquémosle cuentas a ver cuánto nos da, ¿no? Es mucho. Y además es todo lo que se deja de recibir a consecuencia de la falta de energía, que no es poco. Me ha tocado recibir un par de empresas que definitivamente no pudieron quedarse en México porque no hay oferta de energías limpias. Y es una cuestión que atañe al ESG. Son las siglas en inglés de Environment, Society and Government, que son indicadores de materia sustentable que algunos fondos de inversión, como el Banco Mundial, ponen como requisito para poder acceder a financiamiento barato. Si una empresa no cumple con sus criterios de ESG, pues sencillamente no accede a financiamiento, entonces le resta competitividad. Si un país no le puede garantizar esas condiciones, pues decide irse a otro lado, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? Carlos.
aprovechando que estoy de este lado del micrófono, dos preguntas concretas. Uno, sobre su opinión sobre la energía nuclear. ¿Es buena, mala? Porque está muy satanizada, ¿no? Siempre se habla de energía nuclear. Y la otra, sobre la desaparición del horario de verano. ¿Realmente servía o no? Desde aquel punto de vista. Gracias. Sí. Lo que pasa es que el doctor hace referencia a la energía nuclear en su artículo, pero miren, el tema nuclear es complejo, es muy político. Sí. Lamentablemente eso es la realidad. O sea, un país que tiene un programa nuclear pues está encaminado a mejorar sus procesos de enriquecimiento de uranio, y eso lo lleva en un momento dado a llegar al número mágico, ¿no? Y hacer bombas. Entonces por eso ha habido mucho control con este proceso de enriquecimiento. Y también comentarles que el uranio es finito, o sea, no tenemos mucho, ¿sí? No recuerdo el dato exacto, pero es menos del 0.05% del uranio el que se puede aprovechar para poderlo utilizar, ya sea como para hacer un arma o para ser enriquecido al, creo que el 5% para una, o es menos, ¿no? Para una central nuclear, como el 3%, ¿verdad? Sí. Entonces, la reserva es finita y la gran mayoría se explotó para hacer armas nucleares, así que no hay demasiado. Se puede utilizar como algo de transición, sin duda. El futuro está en la fusión nuclear y ha habido avances importantes en China, por ejemplo, que se ha logrado mantener una fusión nuclear, y además está el reto de hacerla rentable. Y pues bueno, eso es el tema nuclear, que creo yo pues tiene muchas aristas, ¿no? Así es. ¿Puedo mencionar más? Sí, adelante, perdón. De la cuestión nuclear, nomás para... sí, es un tema muy controvertido. Por ejemplo, vemos a Francia que le está apostando a crear nuevas plantas nucleares, y es una manera de mitigar todo esto, el problema ahorita con lo de la guerra de Ucrania y dependencia de Rusia, ¿no? Y por otro lado, Alemania tuvo la política hace 5 años de cerrar todas sus plantas nucleares, y actualmente, de hecho, estaban por cerrar 2 este año, pero se detuvieron porque no les convenía, porque pues no tenían suficiente de dónde tomar energía, ¿no? Entonces es muy controvertido. También se sataniza porque hemos visto los desastres nucleares, ¿no? Pero por ahí hay un trabajo que hizo Bill Gates muy interesante, el de Microsoft, sobre la obsolescencia de las plantas nucleares, ¿no? Él propone hacer plantas nucleares modernas, porque toda la tecnología que se tiene es de los 70s, 80s, o sea, estamos hablando 40, 50 años, y no se ha modernizado. Entonces no se ha visto esa forma de decir, bueno, vamos a actualizar las plantas nucleares, ¿sí? Con tecnología, con toda esta cuestión de seguridad, y eso podría ser una alternativa, que no es para siempre, como decía el maestro Víctor, porque es finito, pero sí podemos hablar de algo de 50 a 60 años a futuro, ¿no? Entonces, a ver, tiene muchas aristas, ¿verdad? En ese sentido. Gracias. Okay. Sí. Y bueno, continuando con el horario de verano, la nuclear sin duda es una energía limpia. Hay que ver qué hacer con los desechos, es un reto, pero es una energía, creo yo, que tiene muy bajo impacto al medio ambiente y genera pocas emisiones o nada, por decirlo así. La cuestión del horario de verano está interesante, porque también se pensaba que era un tema más pues económico, porque salir de tu trabajo y ver el sol te incentiva a ir a comprar, ¿no? En la tarde, y había muchas teorías de conspiración ahí detrás, pero me llamó la atención. Hace unos meses platicaba con una amiga que es la persona responsable de la UDG, de ver el tema de energía, se llama Graciela, y me decía, oye, pero fíjate que me he dado cuenta que ha habido un incremento a raíz de que acabó la pandemia de creo que era un 3% o 10% de la demanda de energía en todos los planteles universitarios, y no me explico por qué. Y que había ido a una especie de congreso de universidades, y todos con la misma idea, ¿no? Que había incrementado, y empezaron a hacer teorías, y le dije, oye, ¿ya pensaste en que tal vez les pegó el horario de verano? Obviamente sí, o sea, a ver, al día de hoy son las 9 de la mañana, está el sol, pero tremendo. Llegas a trabajar quizá a las 8 y tienes que prender más temprano el aire acondicionado. Entonces, sin duda alguna, se impacta. Habría que ver todas las externalidades que implica esta política. No se han evaluado, creo yo, adecuadamente. Bien, voy a proceder a entregar los reconocimientos a nuestros 2 expositores, y sobre todo iniciaré con
el maestro Víctor Cervantes Verdín. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al maestro Víctor Cervantes Verdín por su participación en las actividades organizadas por esta institución, con la presentación del libro las energías renovables y la transición energética justa, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 9 de julio del 2024, y firman el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general, y su servidor, el maestro Adalberto Ortega Solís, presidente. Entrego este reconocimiento. Gracias, maestro. Y la felicito. Y desde luego a nuestro consocio y autor de este libro, Las energías renovables y la transición energética justa, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestras casas sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. La misma fecha, los mismos firmantes, y obviamente nuestra benemérita sociedad lo felicita de veras por ser el autor de esta magnífica obra. Gracias, muy amable. Gracias. Bien. Gracias, Carlos. Si quieres, pásame la que... Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, del doctor Eduardo Velasco Briceño y del doctor Joaquín Moreno Villa. Muchas gracias. Así como a todos los consocios e invitados que nos siguen a través de las redes sociales. A continuación, les invitamos a nuestras próximas actividades. El próximo martes 16 de julio en punto de las 20 horas, la conferencia La Catedral de Sevilla, grande y suntuoso templo de la cristiandad, reseña histórica y descriptiva, a cargo de nuestro consocio, el doctor Hugo Torres Salazar. El próximo jueves 18 en punto de las 20 horas, conferencia a cargo del capítulo juvenil, presentará la conferencia Ecos de la Educación en Autlán, a cargo del coordinador del capítulo juvenil de la Costa Sur, José Antonio Díaz Landeros. Me despido, no sin antes invitarlos al convivio que se ofrecerá en el salón adjunto. Le solicito al maestro Adalberto Ortega Solís haga la clausura solemne de esta sesión. Por favor. Siendo las 20 horas con 59 minutos del día 9 de julio de 2024, declaro formalmente clausurada nuestra sesión académica, en donde escuchamos la presentación y gracias al maestro Víctor Cervantes Verdín y al doctor Ernesto Navarrete Báez. Ha quedado clausurado.